está? Mire, venimos a visitarlo. Le traemos unos pequeños regalos de todo corazón. Sí. Organizador del evento de belleza y el Club de Leones nos pusimos de acuerdo a manera de poder traerlas ellas acá, que ellas hagan un donativo de víveres para que pues se humanice un poquito más la sociedad quichelense y sepamos de que hay mucha necesidad y poder, de esa manera pues poder trascender un poquito las buenas noticias, ¿verdad? Que hay personas altruistas que están trabajando por el bienestar de las demás personas. Esa es en esencia la actividad de hoy. Poner en contacto a las candidatas con las necesidades que existen en el área rural. Varias familias serán visitadas. Vamos a visitar 6 familias y vamos a beneficiar a 6 familias con bolsas de víveres. Para mí es un honor, ¿verdad?, estar acá colaborando con los señores y señoras del Club de Leones, ¿verdad? Asimismo, ¿verdad?, que yo pienso que se merecen un gran aplauso por el gran trabajo que están haciendo. Mis grandes respetos para ustedes por la gran ayuda que dan hacia las personas de escasos recursos. Sí, muy importante lo que están haciendo ustedes, se les agradece porque sí hay personas que lo necesitan bastante y muchas gracias por estar haciendo esto. En Guatemala se sufre de una desnutrición a nivel de todo el país y se supone que en todo el mundo más del 30% de productos comestibles no son consumidos. Sin embargo, hay una gran cantidad de personas a quienes no les llega la comida que debería de llegarles. Es muy triste esto y de verdad me toca el gran corazón ser parte de esto, de verdad, muchas gracias. Imagínense que niños que no tienen el alimento adecuado, están desnutridos, su cerebro aún no está desarrollando como el de nosotros. Entonces hay que apoyarlos para que ellos sean parte de una gran familia en Guatemala. Hay muchos niños que están muriendo de desnutrición porque sus padres no pueden conseguir trabajo y no tienen los recursos para mantenerlos. Por eso yo me siento orgullosa de que haya estas acciones y reuniones así para colaborar con todas las familias guatemaltecas que lo necesitan, ya sea a nivel departamental o ya de toda Guatemala. Para mí es un honor estar acá y a colaborarlos con esto. La verdad es una acción muy hermosa la que están haciendo. Agradecemos a la institución de Club de Leones por este apoyo a las personas de escasos recursos y pues pidiéndole a Dios que nos siga bendiciendo por esta labor que hacen para estas personas que sí realmente lo necesitan. Así que invitamos a toda nuestra población de Santa Cruz de Quiché para que pueda participar en el evento de Señorita Santa Cruz, ya que esperamos en Dios que sea un evento de mucho éxito, esperando el apoyo de nuestra población, ya que nos debemos a nuestro Quiché.